Esta es la historia de una mangaka quien, tras ver que sus trabajos son constantemente rechazados, decide emprender distintos viajes, los cuales le ayudarán a despejar su mente, así como obtener nuevas e innovadoras ideas. Quiero irme de viaje. Todos lo han pensado al menos una vez. Sin embargo, muchos obstáculos lo impiden, ya sea la vida cotidiana, el trabajo o los estudios. No obstante, si se consigue dar el paso, seguro que... Chikazu Sugamori es una mangaka cuyo objetivo es poder sustentar su vida con esta profesión. A pesar de haber ganado un concurso en el que obtuvo 1.000.000 de yenes en efectivo, sus trabajos no logran ser lo suficientemente llamativos para ser aceptados. Yoshimoto, su editora, le sugiere a Chika añadir elementos a sus trabajos que le atraigan, con el fin de darles un mejor enganche, algo que le resulta muy complicado a la prota, pues hasta ahora, lo único en lo que pensaba era en dibujar manga. Tras tener un día terrible, Chika decide darse un baño y relajarse, sintiéndose un poco cansada del manga luego de tantos fracasos. No solo nadie leía sus publicaciones en redes sociales, sino que ahora tenía muchas ganas de huir a algún lugar con tal de sentir menos estrés. En ese instante, la mangaka ve en la televisión un programa sobre unos chicos que viajan por el mundo, dejando que sus fanáticos decidan cuál será su siguiente destino. Chika cree que esto podría ser una gran idea, así que decide publicar en sus redes sociales una votación para que las personas elijan a qué lugar debería irse, aunque con pocas esperanzas de que alguien responda. Se acuesta en su cama para descansar, pero ella no esperaría que su mensaje pudiera llegar a tantas personas, y a la mañana siguiente se sorprende al ver la cantidad de votos, aún más al descubrir que Fuyune Koujiya, una mangaka reconocida, había compartido su post, dándole más alcance de lo habitual. Chika entiende que ya no había marcha atrás, y a pesar de las dudas que tiene sobre si esta es la mejor forma de gastar su dinero, finalmente decide tomar una decisión: irse de viaje. Un poco dudosa, la prota toma un rumbo al norte de Tokio, Aizu Wakamatsu en Fukushima. Mientras va leyendo más sobre el lugar al que se dirige, Chika disfruta del paisaje frente a ella. Luego de un rato, la prota llega a otra estación donde tomaría un tren que la llevaría a su destino. Mientras lo hace, ella pasa por varios lugares muy populares de la zona. Pasadas unas horas, Chika al fin llega a su destino. Se siente feliz de haber llegado sin problemas, aunque ciertamente está algo preocupada por la cantidad de dinero que ha gastado hasta ahora. Viendo que ya no podía hacer nada, Chika decide continuar su viaje tal y como se lo propuso. El lugar al que tiene planeado ir es el pueblo de las fuentes. Sin embargo, piensa que sería buena idea desviarse un poco del camino para matar el tiempo. Chika pasa por varios lugares interesantes, tomando distintas fotos que luego publicaría en redes sociales. En una de sus paradas, llega al monte Iimori, un lugar histórico muy conocido por las personas del lugar. Chika pasa el rato viendo varias cosas que captan su interés. Un área natural y bella, donde disfruta del aire fresco, además de la deliciosa comida. Más tarde, Chika se da cuenta de que ya es de noche, por lo que decide tomar el camino principal para ponerse al corriente, llegando finalmente a su destino. Una vez allí, Chika alquila una habitación algo cara dentro de una posada. Esta resulta ser muy cómoda, así que opta por no perder el tiempo y relajarse lo mejor que pueda. Entra a las aguas termales, disfrutando al máximo su estancia mientras olvida los problemas que tuvo el día anterior. Luego de un baño caliente, Chika va por algo de beber, observando como una clienta, un tanto ebria, habla con un bartender mientras se la pasa tomando alcohol sin parar. Chika piensa que no debe entrometerse, retirándose para volver a su habitación y descansar luego de un largo día. A la mañana siguiente, Chika disfruta de la comida del lugar, encontrándose nuevamente con la clienta de la noche anterior. Se siente algo confundida, esto al notar que ella solo vino a este lugar para comer el curry que servían aquí. Pasado un rato, Chika finalmente decide continuar con su viaje, explorando el pueblo antes de regresar a su hogar. Durante su recorrido, Chika se detiene en un lugar más que interesante, el monte Haguro. Observa que en la cima de este lugar hay un santuario, lo que le emociona bastante. Sin embargo, al darse cuenta de que tendría que subir 1225 escalones, no cree que sea una buena idea hacerlo. Aunque al haber decidido llegar a algún lugar, piensa que lo mejor es no dar marcha atrás. Mientras sube las inmensas escaleras del monte, Chika admite que solo decidió hacer este viaje por la euforia que le dio la idea, aunque ciertamente no era muy fanática de salir de viaje. Después de todo, tiene 18 años y aspira a vivir de dibujar manga. El camino de Chika se va complicando cada vez más, arrepintiéndose un poco de haber optado por llegar a la cima del monte Haguro, pero ella cree que esto puede valer la pena si al final hay una gran vista esperándola. Después de superar lo peor, Chika finalmente ve que su destino está más cerca que nunca, sintiéndose muy aliviada por ello. El santuario Haguro, un lugar donde se celebra un evento llamado Gancho Mairi durante los días de Navidad a Año Nuevo. En él se suben los 1225 escalones, y cuando la nieve se acumula, suele ser bastante intenso. Chika logra llegar al final del recorrido,
sentido, pero al darse cuenta de que en la cima del monte no había ningún tipo de vista, comienza a reír a carcajadas. No puede creer que después de tanto esfuerzo no haya conseguido ver nada, aunque por alguna razón, esta experiencia la motiva mucho y la hace sentirse más aliviada. Tras rezar un poco en el santuario, Chika emprende su camino de vuelta a casa. A pesar de que fue un viaje complicado, ahora se encuentra más positiva, así que tal vez hacer esto haya valido la pena. En otros lugares, algunas chicas ven la publicación que hizo en las redes, sintiéndose felices de que la haya pasado bien en su viaje. Por otro lado, Chika se dirigía a su hogar, dispuesta a trabajar en otro borrador para dárselo a su editora, aunque tras su regreso, observamos que nuevamente uno de sus trabajos había sido rechazado, lo que la dejó muy frustrada, sintiendo muchas ganas de relajarse haciendo otro viaje, aunque ciertamente ella tenía cuenta que este nuevo hobby era uno demasiado caro. Tras tener un trabajo más rechazado, Chika se siente frustrada por no haber logrado presentar una buena historia luego de haber ganado el premio del concurso en el que participó. Presiente que los demás trabajos que haga serán rechazados de igual manera, aunque antes de que la desesperación la consuma por completo, recibe el mensaje de una de sus amigas, Hasu, quien intenta animarla para que no se rinda. A pesar de recibir palabras de apoyo, Chika sigue sintiéndose un poco decaída, por lo que decide que era un buen momento para hacer un nuevo viaje, esperando encontrar algo de inspiración en el camino. Pero, ¿a dónde se dirigiría en esta ocasión? Ella hace nuevamente una encuesta, con el fin de tener una dirección más clara de a qué lugar visitaría ahora. A la mañana siguiente, Chika observa que las personas votaron por que esta vez fuera al norte, así que opta por buscar el lugar que escogería visitar en esta ocasión. Ella se topa con el nombre de Matsushima, un pequeño pueblo de Japón del cual ya había oído hablar antes gracias a Basho Matsuo, un famoso poeta que vivió durante la era Edo. Habiendo decidido su objetivo, Chika toma rumbo hacia Matsushima. Esta vez se dirigía al norte, así que iría por un trayecto distinto al de su último recorrido. Tras un largo viaje, Chika finalmente logra llegar a su destino. Si bien solo el trayecto de ida ya había perjudicado a su billetera, esto no iba a impedir que tomara inspiración para crear su siguiente trabajo. En un restaurante, ella nota que la especialidad del sitio eran las ostras, un platillo que no era mucho de su agrado, por lo cual Chika decide alejarse para buscar algo más interesante. Caminando un poco, termina llegando a Oshima, una isla con gran riqueza histórica. Se dice que hace 900 años hubo alguien quien recitó sutras en ella durante más de una década. El emperador de la época le envió a esta persona 1000 pinos, lo que en Japón significa Matsu. Por esto mismo, el lugar fue bautizado como Matsushima, la isla de pinos. Chika presencia la belleza del lugar mientras va explorando y tomando fotos de cada cosa interesante que encuentra. Luego de un rato, ella observa el imponente paisaje que la rodea, comprendiendo cuál fue la fuente de inspiración de Basho Matsuo para escribir su poema. O bueno, eso es lo que se creía, pues en realidad, quien creó realmente este poema fue el aprendiz de Basho, Sora. Esto luego de que ambos tuvieran una breve conversación. Las vistas y la historia que le envuelven resultan ser una gran fuente de inspiración para Chika. Ella recorre varios sitios emblemáticos de Matsushima, como el templo Suiganji, lugares que en su momento también fueron visitados por Basho. Chika camina por un espacio considerado un tesoro nacional, admirando estatuas, campos encantadores e incluso salas ceremoniales que logran cautivarla por completo. Chika va obteniendo información valiosa que podría incorporar en algún manga, aunque para ella, llevar a cabo esa tarea sería complicado debido a lo complejo que resulta dibujar estos lugares. Chika agradece haber tenido un viaje tan relajante. Pasadas unas horas, la prota se dedica a buscar algún lugar donde pasar la noche. Ella logra encontrar en internet un alojamiento cercano, llamando de inmediato para hacer una reservación. Al llegar, Chika disfruta de una deliciosa cena. En eso, una mujer intenta ofrecerle la especialidad del lugar, ostras, aunque la prota rechaza la oferta amablemente, pero luego se siente un poco culpable al ver el rostro triste de la mujer. Más tarde, Chika decide descansar luego de un largo día. Mientras lo hace, recuerda a 2 amigas que conoció durante su recorrido por Matsushima. Entonces, le manda un mensaje a Hasu para charlar un rato. Sin dudarlo, Hasu adivina que su amiga se siente un poco sola en su viaje. A pesar de que Chika intenta negarlo, Hasu está más que segura que esa es la razón por la que le está hablando. Finalmente, ambas recuerdan que el próximo viaje lo harán juntas. Al día siguiente, Chika realiza su último recorrido por Matsushima, pasando por diferentes restaurantes que una vez más tienen las ostras como platillo principal. Chika no está dispuesta a probar esta comida. Sin embargo, tras recordar el rostro triste de la señora que la atendió el día anterior, decide intentar darle una oportunidad a este molusco. Prueba una brocheta y al saborearla, su perspectiva sobre este platillo cambia por completo. Le había encantado. Ella
Ella le hace saber esto a Hasu, quien se alegra de que su amiga haya superado su desagrado por los moluscos. Además, se muestra más animada de acompañarla la próxima vez que haga su viaje. Pasan varios días y Chika realiza un nuevo recorrido, esta vez al lado de Hasu, quien por fin tiene la oportunidad de acompañarla. Tras realizar otra votación, ambas decidieron dirigirse esta vez a la región de Hokuriku. En el tren bala, Chika conversa con Hasu sobre este fascinante lugar, conocido por sus montañas, fuentes termales y especialmente por su cercanía al mar. Chika esperaba descubrir muchas cosas interesantes en esta región. Sin embargo, quien se muestra más emocionada por este viaje es Hasu, ya que no solía viajar con frecuencia. Para la prota, este será el viaje más largo que haya hecho, ya que tardarán un poco en llegar, aunque ella presiente que no se aburrirá durante el recorrido. Durante su conversación, ambas recuerdan llevarle un recuerdo a Yui, otra amiga muy cercana a ellas, aunque antes de que se dieran cuenta, las dos chicas finalmente llegan a su destino, Kurobe. Ellas notan que no hay nada interesante cerca de ellas. Sin embargo, ambas tenían un sentimiento muy relajante al estar aquí. Antes de continuar su camino, Chika y Hasu se encuentran muy indecisas de qué hacer primero, ir al mar o comer algo. Ambas ideas resultan ser muy interesantes. Para fortuna de ellas, el camino directo al mar las lleva cerca a unos restaurantes que Hasu quería visitar. Al faltar 40 minutos para que llegue su autobús, deciden caminar un poco y tomar el vehículo por ese camino. Mientras exploran, el relajante ambiente resulta ser muy atractivo para ellas, tomando distintas fotografías mientras van conversando. Luego de un rato, Chika queda exhausta después de haber caminado tanto. Sin embargo, para Hasu eso no resulta ser ningún problema. Finalmente, el autobús que estaban esperando llega, trasladándolas a lo que sería su siguiente destino. En el camino, el conductor del vehículo deja con muchas dudas a las chicas al mencionar un par de palabras que eran parte del dialecto de esta región, Kitokito y Shosu. Al llegar a su destino, ambas se encuentran frente al restaurante que Hasu había visto en el panfleto que le mostró Chika. Sin perder el tiempo, la pelimorada decide entrar rápidamente al lugar, mientras la prota la sigue por detrás. Ellas disfrutan de un delicioso banquete. Una de las encargadas del lugar les revela el significado de Kitokito. Esto era una forma de decir que algo era fresco y lleno de vida. Por otro lado, al terminar de cenar, siguen su camino en este gran viaje. Mirando el panfleto que tenían, ambas descubren que Kurobe es famoso por el agua de manantial cristalina que poseen, refiriéndose a ella con la palabra Shosu. Así es, ese era el significado que tanto buscaban. Durante su recorrido, Chika y Hasu tienen la suerte de beber esta agua y descubrir lugares muy interesantes. Todo antes de llegar, finalmente, al mar. Después de un largo camino, al fin habían llegado al lugar que tanto ansiaban ver. Una vez allí, ambas sienten una gran tranquilidad en el aire, disfrutando al máximo del último lugar que visitarían antes de regresar a casa. Ahí Hasu anima a su amiga para que le vaya bien en sus próximos proyectos. Le dice a Chika que aunque no entiende mucho sobre dibujar manga, siempre podrá contar con su apoyo cada vez que quiera salir a ver el mar. Chika se alegra de esto, agradeciéndole a Hasu por tales palabras y por estar a su lado durante este gran viaje. Tras haber visitado el océano, Chika y Hasu se dirigen hacia su próximo destino, las aguas termales del balneario de Unazuki Onsen, un lugar con más de 100 años de historia, donde esta vez la prota y su amiga disfrutarían de una relajante estadía. Ambas se muestran muy emocionadas, pues al día siguiente también planeaban visitar el famoso ferrocarril de la garganta de Kurobe, donde ambas tendrían otro gran recorrido. Comen un poco en un local para posteriormente dirigirse a su hotel, donde tomarían un baño en sus famosas aguas termales. Mientras se relajaban, charlan sobre el interesante viaje que han estado teniendo hasta ahora, ansiosas por la llegada del día siguiente para viajar en el tren del ferrocarril de la garganta, o al menos ese era el plan que tenían en mente, pues ellas no tendrían en cuenta el gran error que estaban por cometer. Según se dice, este era un tren muy famoso en el cual se podían ver paisajes asombrosos que cambiaban de color en cada estación que hacía parada. Al menos, eso se supone que deberían haber experimentado ambas, pues llegado el día, tanto Chika como Hasu se dieron cuenta de que el tren no estaba en funcionamiento debido a la caída de nieve que había entre diciembre y abril. La prota y su amiga no pueden parar de reír por ello. Todo lo que hicieron para llegar hasta aquí había sido totalmente en vano, aunque Chika asegura que no se rendirá, prometiendo que algún día viajará en ese pequeño tren. Un tiempo después, nos encontramos en Tokio. Chika se encuentra repentinamente con una amiga que tuvo en la preparatoria, Yui, quien sin perder ni un minuto, le pregunta a la prota si también podría acompañarla en su próximo viaje. En caso
casa. Yui le cuenta a Chika que se motivó bastante luego de ver que ella también había realizado uno con Hasu. Además, la peli morada no para de presumirle esto mismo, así que ella también ansiaba poder conocer nuevos lugares junto a ella. Chika lo piensa un poco, pero al ver que irse de viaje acompañada había sido una gran experiencia, decide aceptar la propuesta de Yui. Ella no puede creerlo, agradeciéndole mucho por haberla aceptado. Ahora que lo había conseguido, Yui no puede evitar sentir mucha emoción al viajar junto a su amiga. Al día siguiente, ambas van rápidamente al tren bala, encontrándose con la sorpresa de que había mucho movimiento debido a la Golden Week. El viaje al fin comenzaba. Tras haber hecho una votación la noche anterior, la prota y su amiga se dirigían esta vez a la región de Shikoku. En el camino, ambas hablan un poco de su vida diaria. Chika comenta que se había inscrito a una clase de historia bastante compleja, por lo que quería preguntarle a su amiga algunos consejos para memorizar los temas que le daban. Yui responde que la clave de todo estaba en el amor, pues la única forma en la que una persona recordara las cosas era si las amaba lo suficiente. En ese instante, nos damos cuenta que Yui era una chica apasionada por la historia, emocionándose bastante al hablar de este tipo de cosas. Tras un largo viaje, Chika y Yui finalmente llegan a Kagawa, una prefectura de Japón ubicada en Shikoku. Nuevamente, este recorrido había afectado mucho al bolsillo de la prota. Sin embargo, para ella valía la pena al ver que justo ahora estaban en lo que era conocido como el sitio con el udon más delicioso del país. Ambas comienzan a tener algo de hambre, pero deciden aguantar un poco hasta llegar al restaurante donde probarían este delicioso platillo. Inician el recorrido, pasando por caminos adornados con varios muros de piedra. Esto sorprende mucho a la pelirroja, quien piensa que deben tener una gran antigüedad. Ellas siguen explorando hasta que finalmente optan por tomar el tren que las llevaría a su siguiente destino. De camino al restaurante, se encuentran con algunas locaciones históricas donde ocurrieron eventos importantes, como la guerra de Genpei, que tuvo lugar en el antiguo Japón. Finalmente, tras recorrer varios lugares, la prota y su amiga llegan al restaurante de udon artesanal donde disfrutarían de este platillo. Sin embargo, se dan cuenta de que primero deben registrarse y esperar un poco, ya que hay varias personas dentro del local, así que no tienen más opción que mantener la calma. Chika no podía creer que hubiera una gran fila de personas, pero no podían hacer nada, sabiendo que estos días habría mucho movimiento. Mientras esperan, Yui decide hablarle de algo importante a su amiga. Ella comenta que ahora está en tercer año de preparatoria y le preocupa mucho no estar a la altura para asumir varias responsabilidades a partir de ahora. Yui recuerda que, cuando Chika estaba en su escuela, era una persona que no se rendía ante nada, destacando tanto en su escuela como en su trabajo como mangaka, por lo que ella quería seguir su ejemplo de algún modo. Si bien Chika no recordaba haber sido este tipo de persona, se da cuenta de que Yui espera una respuesta de su parte. La prota explica que simplemente no le gustaba desear haber hecho las cosas de otra manera. Un ejemplo de ello fue el primer viaje que tuvo, donde tomó la decisión de subir esa gran cantidad de escaleras porque sentía que debía hacerlo. Así que, el único consejo que le podría dar ahora a la pelirroja tal vez sea que no diera marcha atrás ante una decisión si eso era lo que realmente quería hacer. Tras haber conversado un buen rato, Chika y Yui finalmente pueden entrar para disfrutar del udon. Ambas contemplan este delicioso platillo antes de saborearlo al máximo. En ese instante, Yui decide presumirle su comida a Hasu, mandándole una foto para vengarse luego de que ella hiciera lo mismo cuando viajó junto a Chika. Pasado un rato, la prota y su amiga siguen visitando y conociendo nuevos lugares que tienen un gran valor histórico en la región. En el templo Yakuriji, ambas se ponen a rezar y luego tocan la campana del lugar, como suele ser tradición. Finalmente, el día estaba a punto de terminar. Yui recibe un mensaje de Hasu, quien se enfada al ver la foto que tomó su amiga. Más tarde, Chika se encuentra en una dificultad al ver que no había ningún hospedaje libre para pasar la noche. Debido a la Golden Week, era muy complicado encontrar habitación. Sin embargo, su suerte cambiaría al encontrar un lugar a escasas horas de la noche con lugares libres. Finalmente, ambas amigas entran a sus respectivas habitaciones, respondiendo energías para así visitar su siguiente destino al amanecer. A la mañana siguiente, Chika y Yui van hasta las ruinas del castillo Takamatsu, un lugar que termina cautivando a la pelirroja por completo. Mientras pasean, Yui se la pasa comentando algunas características del lugar, lo que termina dejando algo confusa a Chika, ya que entendía poco o nada sobre lo que decía. Pasado un rato, Yui decide sincerarse con su amiga, diciéndole que no esperaba que se tomara tan bien la idea de acompañarla en este nuevo viaje. Chika admite que no solía expresar su enfado en público, ya que usualmente se desquitaba en su hogar tras haber fallado durante el día. Por su parte, Yui comienza a sentirse un poco preocupada, esto al pensar que estaba siendo algo apartada por Chika, al no ser una persona en la que pueda apoyarse muy seguido a diferencia de Hasu, algo que a ella le gustaría cambiar. En eso, la prota sorprende a su amiga volteando repentinamente para decirle algo, mencionando que estaba muy agradecida de que la haya acompañado durante
durante este viaje. Además, le comenta que algún día volverían a hacer uno igual, quizás en un lugar más tranquilo viendo el movimiento que hubo este día. Por otro lado, nos trasladamos a un café, donde vemos a dos misteriosas chicas estando al tanto de las publicaciones que hacía Chika en las redes sociales. Se nos revela que una de ellas se trataba de Fuyune, la famosa mangaka que alguna vez compartió el primer viaje de la prota, mientras que su acompañante resulta ser la misma mujer con la que Chika se encontró en el bar de su hotel. Ella resulta ser otra mangaka, la cual era mejor conocida como Riri.